Se cuenta que, una madrugada de 1519, la bruma del Golfo cubría las costas de Veracruz como un presagio. Decenas de hombres miraban el horizonte, agotados, temerosos, sin saber si habían llegado al final o al principio de algo mucho mayor. Frente a ellos, Hernán Cortés observaba el mar. Sabía que el viaje había sido largo, lleno de dudas, conspiraciones y hambre. Detrás quedaban las órdenes desobedecidas del gobernador Velázquez. Delante, un mundo desconocido, inmenso, y un imperio del que apenas se escuchaban rumores. Se cuenta que fue en ese instante cuando tomó una decisión que marcaría la historia: hundir sus propios barcos. Algunos dicen que lo hizo para impedir la cobardía, otros para sellar su destino. Hay quienes aseguran que no los hundió, sino que los desmanteló pieza por pieza. Pero, más allá de los detalles, lo cierto es que aquel acto cambió para siempre la conquista de América. La arena ardía bajo el sol. El crujido de la madera se confundía con los gritos de los marineros, y el mar devoraba lentamente las naves que los habían traído desde Cuba. No habría regreso. Solo un camino hacia adelante, hacia lo desconocido. Se cuenta que Cortés no solo quemó sus barcos, sino también toda posibilidad de rendirse. Hoy, más de 500 años después, esa escena sigue fascinando al mundo. ¿Qué llevó a aquel hombre a tomar una decisión tan extrema? ¿Fue valentía, locura o estrategia? En este video exploraremos el contexto, las causas y las consecuencias de uno de los gestos más simbólicos de la historia, el día en que Hernán Cortés hundió sus barcos. Se cuenta que en 1519 el mundo vibraba con una energía nueva. Los océanos se habían convertido en puentes entre lo conocido y lo imposible. Y España, apenas salida de la Reconquista, se miraba en el espejo del poder y veía reflejado un imperio en expansión. Hacía menos de 30 años que Cristóbal Colón había tocado las costas del Nuevo Mundo, y la noticia de sus viajes seguía encendiendo la imaginación de todos. Campesinos, nobles, soldados, incluso frailes soñaban con la promesa de América. En las tabernas de Sevilla y en los puertos de Cádiz, se hablaba de montañas de oro, de ciudades flotantes, de dioses de piel cobriza. Cada historia, cierta o no, alimentaba el fuego de la ambición. En aquel escenario surge la figura de Hernán Cortés. Nació en Medellín, una pequeña villa de Extremadura, en una tierra dura, sin lujos, donde el hambre y la guerra eran compañeras de cada familia. Estudió leyes en Salamanca, pero pronto abandonó los libros para buscar destino en el mar. Llegó a la Española, luego a Cuba, y allí, bajo las órdenes del gobernador Diego Velázquez, comenzó a destacar por su inteligencia, su don de palabra y su carácter audaz. Cortés no era un simple soldado, tenía la mirada de un estratega, la lengua de un político y el alma inquieta de quien no acepta los límites. Se cuenta que, desde su llegada a Cuba, escuchaba rumores de una tierra continental más allá del horizonte. Los indígenas hablaban de grandes ciudades y de un imperio gobernado por un solo hombre, Moctezuma, señor del pueblo mexica. A Velázquez le fascinaba la idea, pero dudaba. Las expediciones anteriores habían fracasado, pocas riquezas, muchos muertos. Sin embargo, Cortés lo convenció con promesas de obediencia y tesoros. En secreto, comenzó a preparar su propia empresa. Vendió sus bienes, hipotecó su futuro y reunió hombres que compartían un mismo sueño: la fortuna y la gloria. Eran poco más de 500. Muchos no sabían leer ni escribir. Otros eran veteranos de guerra, curtidos en África o Italia. Había también carpinteros, herreros, sacerdotes y hasta músicos. Cada uno traía consigo esperanzas, deudas y pecados. 11 barcos los esperaban en el puerto de Santiago de Cuba. En las bodegas, pólvora, víveres y armas. En cubierta, rostros duros, sudor y miedo, y entre ellos 13 caballos, animales exóticos para los pueblos del continente, bestias que pronto serían vistas como criaturas divinas. Se cuenta que la noche antes de zarpar, Cortés reunió a sus hombres y les habló del propósito del viaje. No era solo una expedición de exploración, sino una misión para llevar la fe y el nombre del rey a nuevas tierras. Pero entre líneas, su discurso respiraba ambición. Sabía que si triunfaba, lo esperaban riquezas incalculables. Si fracasaba, la horca o el olvido. El 18 de febrero de 1519, las velas se alzaron. Las olas golpeaban los cascos de las naves mientras Cuba se desvanecía en el horizonte. Atrás quedaban las órdenes de Velázquez y toda posibilidad de regreso. El viaje fue duro. El calor del Caribe sofocaba los pulmones, la comida se pudría rápido y el agua dulce se convertía en veneno. Algunos hombres murmuraban que estaban malditos, otros rezaban. Pero Cortés mantenía el rumbo firme, guiado por una convicción que no admitía duda.
Tras semanas de navegación, divisaron tierra, las costas de la actual Veracruz. Al desembarcar, fueron recibidos por pueblos totonacas, que hablaban una lengua extraña y les ofrecieron obsequios. Para ellos, los españoles eran seres llegados del mar, tal vez enviados por los dioses. En ese punto, Cortés ejecutó una jugada maestra. Fundó un asentamiento al que llamó Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento en tierras continentales americanas. Allí, sus hombres lo eligieron capitán general en nombre del rey. Con ese gesto, Cortés rompía formalmente con la autoridad de Velázquez y quedaba bajo el amparo directo de la corona. Fue una maniobra política impecable, pero esa victoria legal no eliminó el miedo. Muchos soldados empezaron a quejarse. No había comida suficiente, los pueblos cercanos eran hostiles y los rumores sobre un poderoso imperio al interior crecían cada día. La selva los rodeaba con su aliento húmedo, los insectos no daban tregua y las enfermedades comenzaron a propagarse. La moral se quebraba lentamente. Algunos hombres pidieron regresar a Cuba. Decían que el viaje había sido un error, que Dios no podía querer aquello. Cortés escuchó sus quejas en silencio. Sabía que si permitía un solo retroceso, su sueño se desmoronaría. En esos días de incertidumbre, escribió a Carlos I una carta que pasaría a la historia. No busco oro ni honra para mí, sino la grandeza de vuestra majestad y la propagación de nuestra fe. Pero la verdad era más compleja. Cortés buscaba dejar su nombre grabado en el tiempo, y para lograrlo tendría que tomar una decisión que nadie antes había osado tomar. Se cuenta que, mientras el sol se hundía sobre el horizonte del Golfo, el capitán observaba sus naves ancladas en la bahía. Esos barcos eran su única vía de escape, y también el símbolo de la duda. En su mente comenzó a germinar una idea radical, imposible, definitiva. Una idea que sellaría para siempre su destino, el de sus hombres y el de todo un continente. Se cuenta que aquella noche, mientras los marineros dormían, Hernán Cortés comprendió que para avanzar hacia lo desconocido, primero debía cortar todo lazo con el pasado. Lo que vendría después sería recordado durante siglos. Se cuenta que hubo una noche en que el silencio pesaba más que las armas. La brisa del Golfo traía olor a sal y a miedo. En las chozas improvisadas de Veracruz, los hombres de Cortés murmuraban entre sombras. Algunos hablaban de regresar. Otros planeaban robar una nave y escapar antes del amanecer. Habían pasado semanas desde el desembarco. El calor era insoportable, el agua escasa, las enfermedades se multiplicaban y las promesas de oro seguían siendo solo palabras. Se cuenta que Cortés, desde su tienda, los escuchaba sin moverse. Sabía que el descontento podía transformarse en motín, y un motín en desastre. Si uno solo de sus barcos zarpaba de regreso a Cuba, su autoridad se desmoronaría. Esa noche no durmió. Caminó hasta la orilla. Observó las 11 embarcaciones meciéndose bajo la luna, y comprendió que en aquellas maderas se escondía la tentación del regreso. Las naves eran más que barcos, eran el hilo invisible que los unía al pasado. Al amanecer reunió a sus capitanes. «Amigos», dicen que empezó diciendo con voz firme, «el destino no se conquista mirando atrás». Los hombres lo miraron con sorpresa. «El que tema, que regrese, pero que sepa que el mar ya no lo recibirá». Nadie entendió del todo sus palabras. Luego, con un gesto seco, dio la orden que cambiaría todo: desmantelar las naves. Los marineros protestaron. Algunos intentaron ocultar herramientas, otros suplicaron clemencia, pero la decisión estaba tomada. Se cuenta que, por orden directa de Cortés, se retiraron velas, timones y mástiles. Se vaciaron los cascos, se abrieron compuertas, y el mar comenzó a tragarse lentamente los barcos que habían cruzado el Atlántico. El sonido de la madera crujiendo se mezcló con los gritos de desesperación. Unos lo llamaron locura, otros traición. Pero cuando la última nave desapareció bajo el agua, algo cambió en los hombres. La costa, antes refugio, se transformó en frontera. El horizonte, antes salida, se volvió destino. Ya no había retorno. Desde ese instante, todos comprendieron que el único camino posible era hacia adelante, tierra adentro, hacia lo desconocido. Se cuenta que algunos soldados lloraron al ver desaparecer los barcos. Otros besaron el suelo y juraron seguir a su capitán hasta el fin. Bernal Díaz del Castillo, testigo de aquellos días, escribiría años después: «Fue decisión recia y fuerte, porque si nos iba mal, no había salvación posible. Cortés lo sabía. Apostó su vida y la de todos en una sola jugada. Y sin embargo, bajo su aparente seguridad, también había dudas.
En sus cartas al rey intentó justificar el acto como una medida necesaria para mantener la disciplina, pero entre líneas se lee otra cosa: miedo, fe y destino entrelazados. Mientras los restos de las naves se hundían, Cortés subió a una pequeña elevación y miró a sus hombres reunidos. «Hemos venido a conquistar, no a regresar», dijo. Esa frase, sencilla y brutal, quedó grabada en la historia. La moral de la tropa cambió. Ya no eran marineros buscando fortuna, sino conquistadores sin escapatoria. Las alianzas con los pueblos totonacas comenzaron poco después, y mientras las cenizas del pasado flotaban sobre el mar, el ejército de Cortés empezaba su marcha hacia el corazón del imperio mexica. Se cuenta que algunos hombres, años después, confesaron que odiaron a su capitán aquel día, pero también comprendieron que sin aquella locura jamás habrían llegado tan lejos. Porque a veces, para conquistar un nuevo mundo, hay que hundir el propio. Esa fue la lección que el mar dejó grabada en la memoria de quienes lo vieron cerrar sus fauces sobre los barcos de Cortés. Y así, con la ruta de regreso borrada, comenzó una de las marchas más extraordinarias y terribles de la historia. Se cuenta que después de hundir sus barcos, Hernán Cortés reunió a sus hombres frente al mar. El sol del mediodía caía implacable sobre sus rostros cubiertos de polvo y sudor. Algunos aún no creían lo que acababa de suceder. Los cascos de las 11 naves desaparecían bajo el agua, tragadas por el Golfo de México como si el océano se hubiera cerrado sobre ellos para siempre. «Ya no hay regreso», dijo Cortés. «El mar nos ha cerrado el camino, solo nos queda conquistar o morir». Ese día, la historia de América cambió de rumbo. Con los barcos hundidos, la única salida era tierra adentro. Cortés contaba con 500 hombres, 13 caballos, algunos cañones y una convicción férrea. Pero más allá de la fuerza, necesitaba aliados. Se cuenta que los primeros fueron los totonacas, un pueblo sometido por los mexicas. Les ofrecieron alimentos y refugio, y en sus aldeas, Cortés comprendió algo clave: que el dominio mexica no era absoluto, que existían resentimientos y divisiones que podía aprovechar. Su talento político brilló tanto como su audacia militar. Mientras algunos soldados aún dudaban, él ya tejía alianzas. Aprendió a negociar, a escuchar, a prometer. Los pueblos indígenas lo veían como un instrumento de venganza o liberación. Cortés, en cambio, los veía como piezas en un tablero gigantesco. Así comenzó una marcha sin retorno hacia el corazón de México. Atravesaron selvas, cruzaron ríos, escalaron montañas. La humedad se mezclaba con el olor de la pólvora y las heridas no tenían tiempo de cerrar. Cada paso los adentraba más en lo desconocido, y con cada paso, el recuerdo de los barcos hundidos pesaba más sobre ellos. Se cuenta que por las noches, junto a las hogueras, algunos hombres hablaban del mar, de sus familias, de Cuba. Otros callaban, mirando la oscuridad como si esperaran que de ella surgieran los dioses de los que tanto les hablaban los indígenas. En el camino se toparon con el pueblo tlaxcalteca, enemigos jurados de los mexicas. Tras duras batallas, Cortés logró lo imposible: transformar enemigos en aliados. Fue un pacto de conveniencia, pero también una alianza decisiva. Miles de guerreros tlaxcaltecas se unieron a los españoles, y con ellos el ejército de Cortés se multiplicó. Se cuenta que antes de reemprender la marcha, Cortés reunió a todos, indígenas y españoles, y les habló del destino que los esperaba. Les dijo que Dios estaba de su lado, que cada paso los acercaba a una tierra prometida llena de riquezas. Algunos lo creyeron, otros simplemente lo siguieron porque ya no podían hacer otra cosa. En 1520 llegaron finalmente a Tenochtitlán. Lo que vieron superó toda imaginación. La ciudad se alzaba sobre un lago, un laberinto de canales, templos y puentes. Los edificios brillaban al sol, los mercados rebosaban de vida, y en el centro, el gran palacio de Moctezuma II se elevaba como una joya. Los cronistas españoles compararon aquella urbe con Venecia, pero más grandiosa. Se cuenta que cuando Cortés y Moctezuma se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Uno representaba el fin de un mundo, el otro el comienzo de otro. Moctezuma lo recibió con respeto, creyendo que aquel hombre podía ser la reencarnación de un dios antiguo. Le ofreció oro, plumas, telas finas. Cortés respondió con palabras de fe y promesas de amistad. Pero la armonía duró poco. Pronto llegaron noticias de motines, de sacrificios humanos, de desconfianza mutua. Las tensiones aumentaron. Los españoles temían ser atacados. Los mexicas temían ser invadidos. Cortés actuó con frialdad. Tomó prisionero a Moctezuma y desde entonces la ciudad vivió bajo una calma tensa, sostenida por el miedo y la confusión.
En Cuba, mientras tanto, el gobernador Velázquez envió una expedición para arrestar a Cortés por desobediencia, pero el capitán, en otro movimiento audaz, salió a su encuentro, derrotó a sus perseguidores y los convenció de unirse a su causa. Se cuenta que ni el destino ni el poder lograron quebrar la determinación de aquel hombre. Cada obstáculo parecía fortalecerlo, pero el precio fue terrible. En 1521, Tenochtitlán cayó. Las enfermedades, las armas, el hambre y las traiciones redujeron la gran ciudad a ruinas. Moctezuma murió en circunstancias confusas. Miles de hombres, mujeres y niños indígenas perecieron. Lo que comenzó con un acto de fe y ambición se transformó en una tragedia colosal. Fray Bartolomé de las Casas escribiría después: «Fue aquella conquista cosa tan espantosa y cruel, que apenas la tierra lo soportó». La caída de Tenochtitlán marcó el inicio del dominio español sobre México. Cortés fue recibido como héroe en España, nombrado Marqués del Valle de Oaxaca, pero su gloria fue breve. Los años lo fueron aislando. Su fama de conquistador se ensombreció con acusaciones, juicios y olvido. Murió en 1547, lejos del esplendor de sus días, buscando aún el reconocimiento de un rey que apenas recordaba su nombre. Se cuenta que hasta el final habló de sus barcos. Dijo que aquel día, al hundirlos, había sellado su destino, pero también el de todo un continente. Con el paso de los siglos, su gesto se transformó en símbolo. Para algunos representa la valentía absoluta, el coraje de cortar toda vía de escape y lanzarse de lleno al propósito. Para otros es el emblema de la conquista, del dominio y del precio que pagaron los pueblos originarios por la ambición de unos pocos. Así, la historia de Cortés vive entre la admiración y la culpa. Se cuenta que en academias militares, escuelas de liderazgo y libros de estrategia, aún se usa su ejemplo para hablar de compromiso total. Hundir los barcos, quemar las naves, no mirar atrás. Pero detrás de esa frase hay un eco más profundo, una advertencia. Porque cuando un hombre elimina la posibilidad de regresar, ya no conquista solo tierras, sino también su propia alma. La conquista de México no fue solo una batalla entre pueblos, sino entre visiones del mundo. Una que miraba al cielo buscando dioses y otra que cruzaba los mares buscando oro. En ese choque nació una nueva realidad, la América mestiza, donde las lenguas, las sangres y las creencias se mezclaron para siempre. Y todo, absolutamente todo, comenzó aquella mañana de 1519, cuando un hombre ordenó hundir los barcos que lo habían traído. Se cuenta que el mar los devoró sin remordimiento, y en el fondo de sus aguas quedaron sepultados los sueños de unos y las cicatrices de otros. Pero también nació de allí una lección que ha sobrevivido más de 500 años, que a veces, para crear un nuevo mundo, hay que estar dispuesto a perder el camino de regreso. Se cuenta que, hace más de 500 años, un hombre miró al mar y tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Hundió sus barcos. Lo hizo para impedir la duda, para borrar el miedo, para obligarse a avanzar. Detrás quedaban las órdenes desobedecidas, las intrigas, la incertidumbre. Delante, un continente desconocido, un pueblo poderoso y un destino que aún no tenía nombre. Desde aquel momento, cada paso de Hernán Cortés fue consecuencia de ese acto. Hemos visto cómo el mundo de 1519 estaba dividido entre reinos que buscaban gloria y tierras que apenas sabían de su propia grandeza. España soñaba con expandir su poder, y el Nuevo Mundo era la promesa de un futuro sin límites. Hemos acompañado a Cortés en su decisión, entendiendo que más allá del mito, hubo estrategia, ambición y miedo, que su gesto no fue un arrebato, sino una maniobra calculada para unir a sus hombres bajo una sola voluntad. Esa decisión se transformó en una cadena de hechos irreversibles, alianzas, traiciones, conquistas, destrucción. La caída de Tenochtitlán, el fin de un imperio, el nacimiento de un mundo mestizo donde la sangre, la lengua y la fe se entrelazaron para siempre. Hoy, 5 siglos después, aquel gesto sigue vivo. Se cuenta que en academias, empresas y batallas se sigue citando a Cortés como ejemplo de determinación. Pero también en la voz de historiadores y pueblos originarios, se recuerda el precio que pagó el mundo por esa misma determinación. Hundir los barcos significó avanzar sin mirar atrás. Pero también implicó borrar lo que quedaba atrás: la memoria, la compasión, la posibilidad del regreso. En el fondo del mar de Veracruz no solo reposan los restos de unas naves, sino los ecos de una decisión que todavía nos interpela. ¿Hasta dónde llega el valor? ¿Y dónde empieza la ambición? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por un sueño?
Se cuenta que Cortés murió lejos del mar que lo vio partir, rodeado de silencios, buscando aún reconocimiento. Pero su historia, como las olas, nunca dejó de repetirse. Porque, en el fondo, todos llevamos dentro un mar y unos barcos que algún día debemos decidir si hundir o mantener a flote. Y quizás esa sea la verdadera lección que nos deja la historia de Hernán Cortés, que el coraje puede cambiar el mundo, pero solo la conciencia puede salvarlo.